Ya, entonces, bueno, vamos a iniciar. Nos dice que un discurso es una forma de comunicación. Pues, si me escuchan bien? Sí, licenciada. Sí, 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 sí se me escucha licenciada. bien. Sí, Ya. ingeniera. Ya, a ver, bueno, vamos viendo. Dice, un discurso es una forma de comunicación en la que el emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código que usualmente es el lenguaje a través de un canal que puede ser oral o escrito. Como habíamos visto ya nosotros, el discurso puede ser ya de manera oral o de manera escrita. En el caso de manera oral, digamos, por ejemplo, cuando estamos viendo tal vez un canal de televisión, cuando vemos el discurso de algún candidato presidencial, cuando escuchamos también, habíamos visto que hay un discurso que es de tipo religioso, entonces eso igual nosotros lo vemos en la iglesia, lo escuchamos en la iglesia. Y el discurso escrito, digamos, es más bien cuando nosotros leemos algo que haya planteado una persona, que lo haya hecho una persona. Eso digamos, lo tenemos como lo que es un discurso escrito, ¿ya? Entonces, también nos dice que el discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Ese tipo de discurso busca orientar respecto a un tema desarrollado de tal manera que capte el interés del público. Entonces, como nosotros habíamos visto, los discursos prácticamente también lo utilizan lo que son en vallas publicitarias, en todo eso. Tienen ellos un discurso, un eslogan y que tiene que llamar la atención al público al momento de que tal vez si nosotros estamos digamos, con queriendo que la gente adquiera algún producto, entonces nosotros debemos captar el interés digamos, del público en general al que nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Ya? Bien, nos dice también que en los actos políticos, económicos o académicos se suelen efectuar discursos y muchos se apoyan en recursos informáticos, como presentaciones de diapositivas, videos o imágenes. En este caso, yo les estoy dando un discurso igual académico. Ustedes están escuchando absolutamente todo y yo me estoy basando en esta ficha. Ahí estamos leyendo y estamos también opinando. Les estoy dando a conocer, digamos, con ejemplos de algunas situaciones para que se entienda un poco mejor todo esto de lo que es el discurso, ¿sí? Nos dice también, la palabra discurso también suele relacionarse con la palabra relato, en referencia al contenido cultural e ideológico que profesa una persona o un grupo. Por ejemplo, cuando se habla de un discurso liberal, marxista o moderno. Ya, entonces, o sea, nosotros también podemos tener, se tiene también algún discurso, tal vez de algunas experiencias, experiencias ya sean nuestras o basadas en experiencias de otras personas, o sea, contando, como dice, un discurso liberal en el que yo cuento mis experiencias y tal vez pueden interactuar absolutamente todo, también contando experiencias de ustedes. Ahora vamos a ver lo que es el discurso directo e indirecto. El término discurso también hace alusión a los postulados que comunican información arrojada por un individuo o grupo. Según sus características, el discurso puede ser un discurso directo,
que dice que es una oración que expresa y reproduce de manera textual las palabras de un individuo. Suele expresarse entre comillas antecediendo por guiones o dos puntos. Por ejemplo, quiero jugar a la orilla del río. O Mateo, dos puntos, quiero jugar a la orilla del río. O sea, son dos ejemplos que nosotros podemos ver. ¿Y en dónde podemos ver estos, digamos, un discurso directo que es también una comunicación, como habíamos dicho, una persona que habla, está dirigiendo un discurso, sea de la manera que sea, el discurso, si sea informal o sea formal, la conversación también es un discurso. Entonces, en este caso, en el ejemplo, en nosotros podemos ver que dice, quiero jugar a la orilla del río. Cuando, por ejemplo, estamos leyendo un libro y hacen alusión a una frase que dice el personaje. Entonces, lo ponen entre comillas. O también lo ponen el nombre y ponen qué es lo que dice. O sea, todo eso se puede decir y nosotros lo podemos encontrar esto en un libro. ¿Sí? Ahora, el discurso indirecto nos dice que es una oración que reproduce de manera indirecta las palabras de un individuo, adaptando los tiempos verbales, pronombres personales y referencias temporales. Suele introducirse con el verbo decir, expresar, asegurar, entre otros. Eh, Seguido de la conjunción que, por ejemplo, él dice que quiere jugar a la orilla del río. En este caso estamos en tiempo presente si se reproduce en simultáneo con el discurso de Mateo. O él dijo que quería jugar a la orilla del río. En este caso es de tiempo pasado si se reproduce con posterioridad al discurso original. Nosotros también podemos encontrar este tipo de discurso tal vez en el periódico. Cuando nosotros estamos leyendo alguna nota de algo bueno, que aconteció en la ciudad. Entonces, por ejemplo, están hablando tal vez tal vez de un choque o de bueno, de un accidente que haya ocurrido. Entonces, en el periódico suele informar la noticia y al final, dice, este suceso aconteció en la ciudad de Azogues, a la altura, yo que sé, a la altura de la gobernación, pues tal cosa se sucedió, todo este accidente, y al final ponen, por ejemplo, expresó el, el señor intendente expresó esto. Entonces dicen la idea y luego ponen quién la expresa. Eso podemos ver, como les digo, en un periódico. O sea, dan la noticia y ponen, expresó el señor intendente, así. Inclusive esto también en las noticias también lo utilizan. Dan la noticia y luego dan, por ejemplo, esto nos supo asegurar si hubo un robo, el dueño de la vivienda. O sea, todo eso son discursos indirectos que ponen las palabras que dijo en este caso, el implicado, y luego ponen quién es lo que lo dijo, ¿ya? Entonces, vamos también ahora con las características del discurso. El discurso debe ser, digamos, preciso, debe exponer un tema y sus argumentos de manera que pueda ser comprendido por la audiencia. Entonces, nosotros si vamos a dar un discurso, debemos dar algo puntual y algo en lo que puedan entender los demás, ¿ya? Debe ser también verificable.
debe basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso, salvo en algunos casos como en el discurso religioso o artístico. En este caso del discurso religioso o artístico, el discurso religioso viene ya, digamos, desde antes, son sucesos que ya pasaron y que no se pueden verificar a la final. Pero, digamos, en este tipo de discursos, la gente, por ejemplo, que es creyente, sabe que no necesita ninguna verificación. O en el caso artístico, en este caso igual depende ya de cada artista qué es lo que haya sentido o lo que le haya inspirado a realizar eh, alguna obra, ¿sí? Debe ser también, nos dice, especializado. Debe hacer foco en un área y estás dirigido a la audiencia idónea que puede interpretarlo y que sea de utilidad. O sea, si nosotros nos vamos tal vez, o sea, a un discurso, bueno, nos vamos a un programa que hay y dan un discurso que es especializado en este caso, vamos a decir que se realizó un discurso en el anfiteatro de lo que es el Colegio Luis Cordero, dirigido para ustedes los alumnos. Entonces debe ser un discurso que sea especializado a ustedes y que a la final les vaya a servir o adquieran información que sea de utilidad, ¿ya? Debe ser también original, debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. O sea, un discurso para no estar en lo mismo, para no ser repetitivos, como nos dice, debemos crear, debemos originar algo que llame la atención. También debe ser estructurado, debe organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por los oyentes o lectores. O sea, debe tener una estructura, debe tener eh, un, un cierto formato para que se pueda lograr entender. ¿Ya? También debe ser atractivo, debe llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y en muchos casos motivar la acción, ¿ya? O sea, debe motivar a la persona que va dirigido, a las personas que va dirigido este, este discurso, debe incentivarles a ellos a que también participen del discurso, ya sea haciendo preguntas, haciendo comentarios o en el caso de dar tal vez experiencias. Debe ser también multicontenido, puede contar con varios tipos de información y complementarse con recursos audiovisuales. Por ejemplo, puede complementarse tal vez con un video. Si estamos dando algo informativo, puede complementarse también con un video para que las personas puedan entender. Y puede ser también multiplataforma, puede transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. Entonces, de esas dos formas, nosotros podemos transmitir lo que es un discurso, ¿ya? Vamos también con las partes del discurso. Aquí nos dice que las partes del discurso clásico, tengan en cuenta el discurso clásico, fueron establecidas en la retórica ad gerenium, tratado que reúne los principales lineamientos de la oratoria y el discurso escrita en el año 90 antes de Cristo, aproximadamente por un autor desconocido. O sea, esto es un poco más ya para un discurso tipo oratoria, ya es un discurso bastante formal. Yo creo que este discurso más se utiliza en lo que son discursos científicos que tratan de explicar algo, tienen eh, un cierto orden de ir realizando, ¿ya? Vamos, nos dice, el primero comenzamos con el exordio. ¿Qué es esto? Que es el orador busca captar la atención de la audiencia.
¿sí? O sea, busca captar la atención. ¿Qué es lo que puede hacer un orador? Puede captar la atención haciendo preguntas o tal vez haciendo alguna dinámica que capte la atención y que les centre en el orador para que luego puedan entender todo el tema, ¿ya? El narratio dice, el orador presenta el tema a tratar del discurso, o sea, ya les da el tema y les da, digamos, una introducción al tema, ¿ya? Ahora vamos, dice el divicio, el orador desarrolla su punto de vista y define su teoría o argumento sobre la cuestión tratada, o sea, ya da el tema puntual, ¿ya? Ahora dice, el confirmatio, dice, el orador expone sus argumentos y pruebas sobre las que se fundamentan. O sea, él ya luego de dar a conocer su punto de vista, da también sus pruebas de que esto es confirmado, de que es real. ¿Ya? El refutatio, el orador presenta las pruebas que rechazan los demás argumentos contrarios al suyo. O sea, si yo estoy queriendo dar, por eso les digo, es algo más, digamos, de un discurso científico, porque debe tener pruebas de que lo que él dice es real y que lo que dicen los demás o sea, no es tan certero o tan verídico. Y conclusión, el orador plantea sus conclusiones de lo expuesto y los pasos a seguir. Además, existe una clasificación ampliamente utilizada que divide el discurso. Esta es digamos, las partes del discurso que nosotros utilizamos, ¿sí? Que utilizamos más. La introducción en la que se presenta el tema a tratar, el desarrollo se postulan los argumentos existentes sobre la cuestión y el desenlace se sintetizan las ideas más relevantes y se destaca el aporte del análisis de la argumentación del expuesto. Eso es lo que nosotros tenemos en un discurso. Ahora vamos con las disciplinas que estudian el discurso. Vamos a ver las disciplinas que estudian el discurso. También vamos a ver cuáles son digamos, las materias que utilizan más el discurso, ¿sí? Al ser un concepto muy amplio, varias disciplinas o ciencias estudian y analizan el discurso. En primer lugar, la lingüística es obvio que utiliza el discurso, ¿no es cierto? Entonces dice que estudia el discurso como forma de lenguaje escrito u oral, es decir, el texto o conversación. Si ven, una conversación es un discurso informal, pero en este caso es un discurso. En cuanto a la comunicación, se encargan la antropología y la etnografía. Para la filosofía, el discurso responde a un sistema social de ideas o pensamientos y dentro de la psicología, en el área del psicoanálisis, el discurso se basa en una cuestión lógica. O sea, varias son las ramas que utiliza el lenguaje. Yo creo que todos utilizan un discurso, así sea un discurso informal, pero lo utilizan para compartir conocimientos. Ahora vamos con los tipos de discurso. Ya vimos algunos tipos de discurso, pero ahora vamos a ver según el área, según de cómo se trata el discurso, ¿ya? Los tipos de discurso pues se pueden diferenciar según ciertos criterios. Entonces, según la estructura, nos dice que el discurso puede ser narrativo, que se refiere a hechos que se expresan en un contexto de tiempo, espacio y pueden ser reales o imaginarios. El discurso descriptivo, que intenta demostrar las características de lo expresado sin emitir su valoración. El discurso expositivo informa acerca de algo que
de manera objetiva, clara y ordenada, y el discurso argumentativo intenta convencer o persuadir acerca de algo. Esto es según su estructura. Ahora vamos a ver según el área. Puede ser un discurso político que comunica las bases y propuestas políticas de un espacio y busca convencer a la audiencia. Un discurso religioso que comunica las bases de un credo a través de los dogmas de fe que rigen una religión para generar fidelidad, eh, dice, y captar seguidores. Discurso publicitario. Comunican las particularidades de un bien o servicio y tiene como objetivo convencer a la audiencia para que lo adquieran en el mercado. Discurso empresarial comunica las decisiones, planes o proyectos de una organización o empresa y busca motivar a los empleados, clientes y proveedores. El discurso académico comunica novedades o propuestas dentro de un ámbito de una escuela o universidad. Su función es comunicar y generar comunidad entre los miembros de la organización. Discurso artístico comunica emociones y sentimientos de carácter subjetivo. Su función es transmitir y entretener. Vamos también con esto que nos dice aquí, según la postura, ahora vamos a ver que toma el hablante, el lenguaje dentro del discurso toma distintas funciones. Función expresiva, cuando el mensaje apela a expresar un sentimiento. Función apelativa, cuando el mensaje busca llamar la atención del oyente y provocar una respuesta. Función poética, cuando el discurso prioriza la forma del mensaje. Función informativa o referencial, cuando el mensaje brinda información objetiva. Función de convencimiento, el mensaje busca vender un bien o servicio. Y función de entretenimiento, cuando el mensaje busca divertir o distender. ¿Ya? Entonces, estos serían los tipos de discursos en los que podemos hacer, ¿ya? De los que se puede crear. Entonces, listo, eso sería todo. ¿Tienen tal vez alguna